Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Vamos, pues, en esta hora al repaso de la lección de escuela sabática para adultos. En este trimestre estamos explorando la profecía bíblica a través de sus símbolos, historias y metáforas. Desde la creación hasta el santuario, pasando por la Torre de Babel y los Salmos, estaremos descubriendo cómo Dios ha revelado su plan para la humanidad. A través de este trimestre nos hemos estado sumergiendo en las imágenes y símbolos que revelan el futuro según la Biblia. Al estudiar con oración y humildad, podremos comprender mejor los eventos finales y fortalecer nuestra fe en el regreso de Cristo. Sean ustedes bienvenidos a este canal Estudiando el Verbo. Como siempre les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Y antes de ir al texto clave o al punto principal de esta lección, quiero invitarles para que juntos podamos tener una palabra de oración. Les recuerdo que estamos estudiando esta guía de escuela sabática para adultos que se llama Alusiones, Imágenes y Símbolos. Y la lección que nos toca en esta hora es la lección número 6 para el 10 de mayo del año 2025, titulada Entendiendo el Sacrificio. Vamos a orar rápidamente. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente Tú mereces toda la honra, la gloria y la suprema alabanza. Queremos suplicarte, oh Padre eterno, primeramente, perdones nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo sea suficiente para que Tú nos puedas limpiar de todo pecado. Padre eterno, suplicamos también que en esta hora puedas darnos salud, puedas curarnos de todas y cada una de nuestras enfermedades y que podamos ser prosperados, Señor, de acuerdo a Tu voluntad, tanto en lo espiritual como en lo intelectual, ¿sí? Por eso, Padre eterno, suplicamos en esta hora que nos habilites con poder y que, Padre eterno, que Tu Espíritu Santo nos guíe como siempre en esta hora, que sea Él quien nos dirija y que Tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús Te suplicamos todo. Amén, amén. Entendiendo el sacrificio. Y vamos al punto central o el texto clave en esta hora, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Tú fuiste inmolado, y con Tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los 24 ancianos que hace alusión el versículo 8, ¿verdad? Y que quizá también los 4 seres vivientes sean los que cantaban, ¿verdad? Un nuevo cántico
El cántico era nuevo en el sentido de que era enteramente diferente de cualquiera que hubiese sido cantado antes. Esta expresión es común en el Antiguo Testamento, ya que si vemos Salmos capítulo 33 y versículo 3 y Salmos capítulo 40 versículo 3, asimismo Isaías capítulo 42 y versículo 10. Aquí es particularmente adecuado porque representa el canto que inspira una experiencia que no tiene ninguna comparación: la salvación por medio de la victoria de nuestro amado Cristo Jesús. Es el nuevo cántico de los que tendrán un nombre nuevo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, de los que habitarán la nueva Jerusalén cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Y solo Cristo, solo el Padre, solo el Espíritu Santo son dignos de escuchar este cántico de alabanza para ellos. El coro celestial es el primero en reconocer que Dios ha sido vindicado de las acusaciones hechas por Satanás por medio de la victoria de su Hijo. Algunos ven en los 24 acciones a representantes de los santos que fueron una vez cautivos del mal. Los santos aparecen delante del universo espectador como testigo de la justicia y la gracia de Dios. ¿Quién fue inmolado? Fue Cristo. La muerte de Cristo, que trajo la salvación para el hombre y que a su vez vindicó el carácter de Dios, es el fundamento de la dignidad de Cristo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 2. Vamos rápidamente a la introducción de este repaso de lección. El sacrificio ritual o cúltico de animales era una práctica corriente entre la mayoría de los pueblos del antiguo Cercano Oriente, que lo consideraban un regalo dedicado a los dioses, alimento para las deidades a cambio de su ayuda. La Biblia, sin embargo, da un significado muy diferente al ritual del sacrificio, cuyo propósito es diametralmente opuesto al pagano. En el antiguo Cercano Oriente, el sacrificio representaba un movimiento ascendente desde la condición humana hacia la esfera divina. En la Biblia, por el contrario, representa un movimiento descendente donde Dios hacía los seres humanos. En el antiguo Cercano Oriente, la deidad creaba a los humanos para que la sirvieran como esclavos y le proveyeran comida. En contraste, el Dios de la Biblia crea a los humanos y les provee alimento. Esta es la diferencia entre la adoración pagana y la adoración al verdadero Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, que está en los cielos. En contraste, como ya dijimos, el Dios de la Biblia crea a los humanos y les provee alimento. En esta lección estudiaremos el significado bíblico de los sacrificios, el cual depende del contexto literario en que aparecen. Los textos históricos y los legislativos tienden a describir los sacrificios como rituales y así proporcionan el significado religioso y ético de dichos actos, tal como lo vivía el pueblo. En cambio, los textos proféticos y los poéticos tienden a centrarse en su significado espiritual y profético. Hemos elegido un texto típico de cada categoría: los sacrificios históricos de Caín y Abel en Génesis 4 y el sacrificio profético del siervo sufriente en Isaías 53 para comprender mejor su respectivo significado. Vamos al comentario de este repaso de lección.
la importancia religiosa y ética de los sacrificios. El primer sacrificio explícito que menciona la Biblia resalta el contraste evidente entre Caín y Abel. Mientras que Caín toma su ofrenda solamente del fruto de la tierra, vamos rápidamente a Génesis 4:3. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Abel trae también, según la versión Reina Valera 95, o además de la ofrenda no animal, de los primerizos de sus ovejas, ahí en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí la diferencia quizás no sea por la ofrenda, sino más bien tendríamos que centrarnos en el corazón de cada uno de ellos. El sacrificio de Abel, por lo tanto, está en conformidad con la instrucción bíblica que requería, además de una ofrenda vegetal, el ofrecimiento de un animal para el holocausto. Éxodo 29, versículos del 39 al 41. Teniendo en cuenta que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador, según Génesis capítulo 4, versículos, Caín, el hermano mayor, se enfrentó a un problema. Necesitaba la ayuda de su hermano menor. El orgullo de Caín pudo haber influido en la elección de su sacrificio y en sus acciones posteriores. El relato bíblico nos dice pues que el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Versículos 4 y 5 de Génesis 4. El texto bíblico no explica por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no la ofrenda de Caín. Sin embargo, varios detalles del texto sugieren lo siguiente. Número 1, la primera preocupación de Dios es la persona que hace la ofrenda. Como sugiere la siguiente traducción literal, Dios miró con interés a Abel, por lo tanto, a su ofrenda, pero no miró con interés a Caín, por lo tanto, a su ofrenda. Esta traducción indica que la razón por la que Dios rechaza o acepta la ofrenda reside principalmente en la condición espiritual de la persona que la ofrece, no en la ofrenda por sí misma. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? ¿Se agradaría Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta que da el profeta Miqueas no era una nueva revelación y no representaba un cambio en los requerimientos divinos. El propósito del plan de salvación, a saber, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana, había sido revelado claramente a Adán, y el conocimiento de este propósito había sido transmitido a sus generaciones sucesivas. Dios siempre ha sido claro en este sentido, siempre nos ha
declarado lo que quiere de nosotros, ¿verdad? No hay ningún engaño o algo que nos pueda sorprender de repente, ¿verdad? Ahora, vamos a otra cita que se encuentra en Isaías 1:11, para estar más claros. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de abejas, ni de machos, ni cabrillos. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces se presenta una ofrenda delante de Jehová, pero por mero compromiso, por mero deber, ¿sí? No porque realmente querramos agradar a Dios. Y ese fue el problema entre la ofrenda de Abel y Caín. Una ofrenda agradó a Dios y la otra no agradó a Dios. ¿En qué reside entonces el problema? El problema reside sin duda en la parte espiritual de cada uno de los que ofrendan. Mientras que Caín ofrece su ofrenda al Señor, Abel simplemente ofrece. La frase al Señor no aparece en relación con Abel, mientras que Caín piensa en su ofrenda como su regalo a Dios. La atención de Abel se centra especialmente en su significado del sacrificio en sí, es decir, en el regalo de Dios para él, mientras que Caín ve su religión como un movimiento ascendente hacia Dios. Abel la entiende como un movimiento descendente de Dios. Es decir, Abel ve que todo lo que él tiene, ¿sí?, proviene de Dios, no proviene del esfuerzo personal, sino que todo es de Dios. Esa es la diferencia entre el espíritu de Abel y de Caín. Número 3, mientras que Abel escogió de entre las becorot, los primerizos de sus ovejas, los frutos más preciados de la estación según la legislación mosaica, Éxodo capítulo 23, versículo 19, Caín tomó cualquier fruto de la tierra. La ofrenda de Caín era la expresión del esfuerzo humano dirigido a Dios, mientras que la ofrenda de Abel era la expresión de la necesidad humana de la salvación proveniente de Dios. Uno hizo la voluntad de Dios, Abel, y Caín hizo su propia voluntad. La ofrenda de Abel estaba relacionada con la promesa del Cordero Mesiánico de Génesis capítulo 3, versículo 15. Que sería sacrificado para salvar al mundo, mientras que la ofrenda de Caín era un ritual vacío e insignificante. Nótese que el mismo contraste aparece entre la vestimenta humana y la vestimenta provista por Dios, ahí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 7. Mientras que Adán y Eva utilizaron la planta que tenían a su disposición para cubrirse, Dios utilizó una vestimenta que implicaba un sacrificio animal. Vamos a ver Génesis 3:21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes de expulsar a Adán y Eva del huerto, Dios les proporcionó vestimentas más durables, adecuadas para el trabajo físico que en adelante sería su ocupación, y como protección contra los cambios de temperatura del ambiente que seguirían a la caída. Patriarcas y Profetas, página 46. También las pieles eran un recordativo constante de su pérdida, de su perdida inocencia, de la muerte como la paga del pecado y del prometido Cordero de Dios, quien por su propia muerte vicaria quitaría los pecados del mundo. Ahora bien, número 5.
En la última instancia, la ausencia de una conexión religiosa correcta de Caín con Dios alcanzó su climas en su acto fratricida contra su hermano. Puesto que Caín se desconectó de Dios, perdió su conexión con su hermano. El fratricidio ilustra cómo funciona el pecado. El pecado cometido contra el hermano deriva del pecado cometido contra Dios. Dios percibe esta relación entre lo religioso y lo ético cuando advierte a Caín: si haces lo bueno, no serás acepto. Ahí en el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis. La frase hacer lo bueno se refiere en primer lugar al sacrificio correcto que Caín debía ofrecer, pero también a la lucha personal de Caín contra el mal y más particularmente a su relación con su hermano. El verbo hebreo teitiv, que significa hacer bien, tiene una fuerte connotación ética. El mismo verbo es utilizado por Jeremías para describir la relación deseada entre el hombre y su prójimo, de acuerdo a lo que está escrito ahí en Jeremías capítulo 7, versículo 5. Es interesante notar cómo Jeremías, en su mensaje a Israel, relaciona directamente la vida religiosa con la ética. Después de enumerar una larga lista de pecados como robar, mentir y adulterar, el profeta reprende al pueblo con las palabras que Dios dirige a través de él. Vienen a mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos seguros. Ahí en el versículo 10 del capítulo 7. Este llamamiento ha sido razonado mediante muchos otros profetas que han subrayado el rechazo divino de estos sacrificios. Miqueas en particular insiste elocuentemente en la inutilidad de tal religión, diciendo: ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Hombre, el Señor te ha declarado que es lo bueno y que pide de ti: practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. Esto ahí está en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 7 y 8 que ya leímos. Uno de los pasajes bíblicos más poderosos respecto del significado profético de los sacrificios es el cántico de Isaías acerca del siervo sufriente, presentado como una víctima sacrificial. Isaías predice allí el ministerio sacrificial de Jesucristo. De hecho, la idea central del pasaje es el sufrimiento y la muerte del siervo con fines expiatorios. Esa idea aparece en 8 de los 12 versículos ahí en Isaías 53, versículos 4 al 8 y versículos del 10 al 12. También se intensifica en la sección central de Isaías 53, versículos del 4 al 6, y se describe con términos y motivos tomados directamente del mundo levítico. El siervo es comparado con un cordero listo para el sacrificio, ahí en el versículo 7 del capítulo 53 de Isaías. Podemos compararlo con Levítico capítulo 4, versículo 32, Levítico 5, versículo 6, Levítico 14, versículo 13 y versículo 21, etc. La forma pasiva, uno de los rasgos más característicos del estilo levítico, es más prominente en Isaías 53. Se usa 16 veces en el texto, 12 de ellas en nifal, la forma técnica del veredicto declarativo sacerdotal, que normalmente se usa en la relación con los sacrificios. Esta intención religiosa cultural
Se confirma además por las 7 referencias al pecado, que abarcan los 3 términos técnicos, Pesha, Awon, Het. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, Pesha, molido por nuestros pecados, Awon. Pero el Señor cargó sobre él el pecado, Awon, de todos nosotros. Él llevó el pecado, Het, de muchos. Isaías capítulo 53, versículos 5, 6, 11 y 12. Un versículo en particular revela el proceso levítico de la expiación. Con su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías capítulo 53, versículo 11. La palabra conocimiento, da'at, remite al versículo 3, donde la misma raíz que designa la acción de conocer, yada, es utilizada para caracterizar al siervo como un hombre experimentado en el sufrimiento. El versículo explica que es a través de este conocimiento o experiencia del sufrimiento cómo el siervo justificará. La siguiente frase explica la operación implícita en el verbo justificar. Llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, versículo 11. Al cargar con las iniquidades ajenas, el siervo podrá hacer justos a muchos. El versículo siguiente utiliza de nuevo la palabra muchos y confirma que estos son el objeto del verbo justificar. Por lo tanto, el siervo llevó el pecado de muchos, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12. Este lenguaje y su asociación de ideas son bastante familiares en el contexto bíblico, sugiriendo que el siervo hace las veces de la ofrenda sacrificial que en el sistema levítico cargaba con el pecado y por lo tanto hacía así posible la justificación y el perdón por parte de Dios. Y si trajere un cordero de ofrenda por el pecado, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y el sacerdote expiará el pecado, Het, cometido y quedará perdonado. Levítico capítulo 4, versículos 32 al 35. El marcado énfasis ritual en este texto refuerza la idea de que el siervo sufriente desempeña el papel de un sacrificio vicario expiatorio, tomando el lugar del pecador a fin de ofrecerle perdón. Vamos a terminar este repaso que sin duda es muy interesante y que nos ayuda a entender la razón por la cual Cristo murió en la cruz, pero también la razón por la cual si traemos a nuestros días todo esto, vemos por qué la bestia o el cuerno pequeño ha echado por tierra todas las actividades que en el santuario celestial se llevan a cabo por parte del sumo sacerdote Cristo Jesús. Ahora, terminamos como siempre con una joya del Espíritu Profecía que está en la revista Grand Herald del 19 de junio de 1898, que dice: Jesús es nuestra garantía. Y aquí es importante considerar esto, ¿verdad? Porque hoy el hombre ha puesto sus miradas, sus ojos, ¿sí?, en hombres comunes y corrientes, y no en el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra garantía. Por eso Elena G. de White dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión a lo que dijo Juan el Bautista. Cristo es nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Cada gota de sangre derramada
por los sacrificios judíos, señalaba al Cordero de Dios. Todas las ofrendas típicas se cumplieron en él. El tipo se encontró con el antitipo cuando murió en la cruz. Vino para hacerle posible, mediante el sacrificio de sí mismo, la eliminación del pecado. Pagó el rescate de nuestra redención. Hemos sido comprados por un precio y Cristo nos invita a que le permitamos cargar nuestros pecados, imputarnos su justicia. No hay otro nombre dado bajo los cielos en el que podamos ser salvos, ¿verdad?, sino el de Cristo Jesús. Ningún hombre tiene esa atribución. Ningún santo tiene esa atribución. Solamente Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos llegado al final y, como siempre, les agradecemos su presencia y su paciencia y les invitamos para que nuevamente nos acompañen en el siguiente repaso de lección. Hasta pronto.